traen G. Y solo traen, disculpen, y solo traen tragedia, ¿verdad? A los demás. También podemos ver ahí al perezoso. Proverbios 6:9, ¿verdad? Habemos personas que somos un poco perezosas, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Proverbios 6:9. Dice, ¿Hasta cuándo? perezoso, dice, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Amén, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? En Proverbios 6:9, y este se caracteriza por lento, vago, flojo, holgazán, dice incapaz y conformista, ¿verdad? Entonces podemos ver las características de él, ¿verdad? Dice que nunca quiere trabajar, solo quiere dormir, todo el tiempo, ¿verdad? Pasa perezoso. Dice, es un estorbo para los demás porque porque no genera nada productivo, ¿verdad? Padece hambre porque no genera para su sustento. Para colmo, siendo tan holgazán, ¿verdad? Se cree sabio en su propia opinión, pero solamente bajo su propia perspectiva, ¿verdad? Entonces podemos ver, si alguien me dice cuál fue el primer personaje que acabo de hablar yo, ¿cuál era? El escarnecedor. Ajá, y el primero, ¿cuál fue? El necio, ¿verdad? El simple, el necio. Ajá, el primero fue el simple, después fue el necio, ahora el escarnecedor y el perezoso, ¿verdad? Que es el que acabamos de hablar. Ahora vamos a ir por el último personaje y es el más importante. Vamos a ver el sabio, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Proverbios 14:16. ¿Alguien me lo lee? Amén. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén, ¿verdad? Entonces podemos ver las características del sabio, que es prudente, cuidadoso y diligente, ¿verdad? Dice, el sabio edifica su saber constantemente sin perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que constantemente está leyendo la palabra de Dios, constantemente se está edificando, ¿verdad? Constantemente va a la iglesia, está también constantemente digamos, en los discipulados, ¿verdad? En el bachillerato, en todo eso, para tener más conocimiento, ¿verdad? Dice, piensa antes de hablar y actuar piensa antes de hablar y actuar antes de tomar una decisión, ¿verdad? Que eso debemos de hacer siempre, ¿verdad? Antes de tomar cualquier decisión, ponernos en oración y pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él nos guíe. También dice, se aparta del mal. Vamos a ver ahí en Proverbios 14:16, ¿qué nos dice? Alguien que me lo lea, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. 14:16. Pero el 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Amén. Entonces dice que todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, ¿qué significa? De que debemos siempre tener la sabiduría para ser prudentes, ¿verdad? Dice, tiene dominio propio en cualquier situación o circunstancia. Definitivamente, este es el tipo de persona que Dios desea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos... no sé, escucho una bulla ahorita. Entonces, eso es un... Alguien tiene encendido el micrófono, se escucha bulla. Ah, hoy sí. Entonces dice que él, el prudente, es el tipo de cristianos que Dios quiere, va, de nosotros, que vivamos una vida sabia, agradando al Señor en todo, ¿verdad? El sabio. Vamos a ver si alguien me dice los personajes que acabo de decir del libro de Proverbios. ¿Ya le fueron desde el principio?
prudente, cuidadoso y diligente. Simple, necio, Necio, Simple, necio, ajá, escarnecedor, perezoso ajá, y sabio. perezoso y sabio. ¿Y cuál de los personajes debemos de tener o ser? Sabio. 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 ¿Por qué? ¿Por qué debemos de Porque tener? se agrada. El sabio es sosegado, el sabio piensa para decir las cosas. El Amén. sabio no saca su ira inmediatamente, sino que se mantiene, ¿verdad? Es prudente. Piensa para hablar. Amén, piensa para hablar, ¿verdad? Es cuidadoso con lo que va a decir y sobre todo se aparta del mal, ¿verdad? ¿Alguien más? Teme a Jehová. Ajá, sobre todo teme a Jehová, ¿verdad? Ese es el que tenemos que tener todo, ser, perdón, ser sabio, ¿verdad? Y tener todas esas características principales, ¿verdad? De ser prudente, cuidadoso y diligente. Amén. Amén. Si quieren dar alguna aportación sobre lo que hemos dicho, si no, vamos a pasar al siguiente tema, que es el propósito del libro, ¿verdad? Todo libro tiene un propósito y está en Proverbios 1, 2, 7. El primero es dar sabiduría y comprensión. Ya pudimos leer, ¿verdad? Que el temor, ¿cómo dice el versículo? El temor a Jehová, ¿qué es? Ya se me olvidó, no me acuerdo. ¿Cómo es el? A ver si están poniendo atención. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué nos da? La sabiduría, nos da la comprensión, ¿verdad? Dice que nos da una conducta sabia, justa y equitativa. ¿Qué significa? Que nos podemos comportar, ¿verdad? Es gente simple y que sea sagaz, ¿verdad? También dice que los jóvenes obtengan inteligencia y cordura, ¿verdad? Porque también el libro habla que el joven debe ser sabio. Estaba leyendo un poco que decía que a veces nosotros los jóvenes queremos tener nuestra propia opinión y no pedimos consejo, pero dice que las personas adultas son sabias porque han vivido más, entonces ellos nos pueden dar mejor consejo, ¿verdad? Y que podamos utilizarlo de la mejor manera. También dice sabio más que sabios. Temer a Dios. También dice, es un manual de vida para vivir con rectitud, prudencia, basado en el temor a Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de este libro. Encierra un montón de cosas, ¿verdad? Nos dice que nos vamos a conducir en sabiduría, en conducta. Dice que seremos gente sagaz y simple. Tendremos el temor, ¿verdad? Seremos sabios, más sabios, ¿verdad? En cómo conducirnos con los demás, ¿verdad? Hermana Amén. Diana, ahí dice, hermana Diana, disculpa. Ajá. Ahí dice ¿Para que dónde? la gente simple, dice el Ajá. verde, Sea sea sagaz. sagaz. O sea, ¿verdad? Porque al principio decía el versículo, hablaba de los simples, ¿verdad? Sí. Que los simples eran imprudentes, eran... Ajá, que eran imprudentes. Ajá. Que la gente simple sea sagaz. Ajá. Eso O hace sea, el que proverbio. se conviertan, ¿verdad? Correcto, Porque ya exactamente. hablamos las características de los que eran simples, ¿verdad? No sé si se acuerdan. ¿Qué dijimos de los simples? Dice en proverbio que el simple pasa y recibe el daño. Ajá. Es aquel que no tiene esa sabiduría, que no tiene ese conocimiento, que no tiene ese temor de Dios, porque no lee la palabra de Dios, porque no lee los proverbios. Y también hablamos que es llevado por cualquier persona, ¿verdad? Y es maltratado a veces. Y si le dicen las personas que vayan por aquí, ellos se van, ¿verdad? Entonces, por eso dice que se debe de convertir y que sea sagaz, ¿verdad? Muy interesante. ¿Alguien más? Entonces continuamos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya vimos
todos los contenidos, vimos los personajes que tiene el libro de Proverbios. Y bueno, vamos a comenzar a ver un poquito más detallado algunos discursos de sabiduría que se encuentran desde el capítulo 1 al capítulo 9. El primer discurso sobre la sabiduría tiene que ver con la obediencia. Y son dos versículos bien interesantes, dos versos bien interesantes que sería bueno que los analizáramos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Yo creo que una de las cosas con que más trabaja Dios en nosotros es con el aspecto de la obediencia. Y el primer discurso, imagínense ustedes, hablamos del temor de Dios, hablamos de que este libro nos hace sabios y nos da criterios para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es al azar que comience con la obediencia. Amén. Creo que la mayoría de las personas tienen un choque con la obediencia. Y es que los seres humanos tendemos a ser orgullosos. Y se nos hace complicado que otra persona nos dirija o nos instruya. Y lo vemos desde el seno de la familia. Si ustedes lo ven, es como que hablar a un padre, a un hijo, en esos dos versos. Y reprende a los muchachos. Dice, a veces los padres dicen, hagan estas cosas así. Y el muchacho dice, no, mi papá ya no sabe, mi papá ya lo crearon a la antigua, ¿verdad? Voy a hacer las cosas como yo creo que son correctas. Y usa el verbo oír la instrucción. Somos muy propensos a oír para defendernos. Esa es una de las desventajas que tenemos como seres humanos. Generalmente no escuchamos para aprender, sino que escuchamos para ver cómo nos defendemos, hablando de una plática, una discusión. Generalmente, si un hijo escuchara correctamente la instrucción del papá, le iría un poco mejor en la vida. Y me llama la atención, porque eso es bien común, que se desprecie la dirección que una madre da. No entiendo por qué. Así las mamás son un tesoro realmente. Son todo cariño, todo amor con nosotros los hijos. No sé por qué los jóvenes y aún los adultos tendemos a despreciar la dirección que da la mamá. Esto es bien interesante, fíjense, bien interesante. Yo lo he visto en muchas familias, ¿verdad? Que el papá habla y los hijos escuchan, pero cuando la mamá habla en alguna familia, los hijos como que se burlan o se ríen de la dirección de la madre. No es así nomás esto, que estos dos versos estén ahí, como el inicio de los discursos, después de que se habla del propósito del libro. En el verso 8 y 9 se habla acerca de ser obediente con su papá y con su mamá. ¿Cuántos jóvenes hay en esta síntesis? ¿Cuántas personas hay que tienen a sus padres vivos? Aún los años que tenga, si su papá está vivo y le da una instrucción, debería de seguirse al pie de la letra. De hecho, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas una larga vida. Y con respecto a las madres, pienso que todos los hijos que estamos acá tenemos que elevar unas 2 o 3 rayitas de respeto a nuestras madres. Yo no sé qué opinan sobre estos 2 primeros versos, pero a mí me pone en perspectiva que la sabiduría en gran medida viene por obedecer a Dios y luego por obedecer a nuestros padres. No sé si alguien quiere comentar sobre este tema, porque es uno de los temas más interesantes. Las personas tienden por naturaleza a no hacer caso. No hacer caso. Y lo vemos en los niños pequeños, pues. A un niño pequeño se le dice, no se vaya por ahí, papi, no camine por ahí, y luego suena el gran golpe y fue porque se fue por donde él quiso. Y esto se va haciendo hasta la gente adulta, pues. Hay gente que es tumbos y tumbos porque no le gusta obedecer. Hay gente que dice, a mí nadie me manda. Entonces, yo no sé si tienen alguna opinión sobre esto, pero este es el primer discurso de la sabiduría. Se basa, se fundamenta en que renunciemos un poco a nuestros criterios y conocimientos y dejemos que la gracia de Dios, a través de su palabra, nos pueda dirigir. Y en el caso de los hijos que están presentes hoy, la exhortación va directamente y les dice, hijos, escuchen a sus padres. No desprecien el consejo, la dirección, la instrucción, la sabiduría que hay en los padres. Los padres ya pasaron por ahí. Cuando un padre habla, es porque hay que prestar suficiente atención. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, pues con el siguiente discurso de la sabiduría.
¿Nadie? Bueno, continuamos. Mira, Ahí está Ana la levantando hermana las Eva manos. Yulisa. Sí, mira, Ana levantando las manos también. No sé si está saludando. Sí, algo. Creo que Lisa, sí, no sé. Yuli escribió en el chat y dice amén, amén. Amén. Sí. Ok, continuamos entonces. Es el primer discurso de la sabiduría. El segundo discurso es decir no al pecado. Y lo encontramos ahí cerquita, en los versos del 10 al 19. Dice el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y presenta una lista de cosas en las cuales podemos ser engañados por ir por el pecado. Y en el verso 15 dice que no debemos cruzar este camino. Hijo mío, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El Señor nos dice, sean obedientes con sus padres. Y el Señor nos dice luego, no caigamos en el engaño del pecado. Y me llamó la atención que inmerso en estos versículos está lo de la codicia, en el verso 19. Tales son las sendas de todos aquellos, de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida del que la posee. El segundo discurso de la sabiduría nos habla de respetar a nuestro Dios Todopoderoso. De temer a Dios significa abstenernos del pecado. Y la tentación de pecar es diaria, casi a cada momento. El enemigo está enviando dardos de fuego que solo pueden ser apagados a través de nuestra fe. Y bueno, obediencia y temor de Dios reflejada en apartarnos del camino del pecado. El otro día estuve conversando con los jóvenes en una enseñanza y les hablaba de que hay presión a veces. Hay presión en los jóvenes, hay presión para hacer lo que no es correcto, porque todo el mundo lo hace y se cree que si todo el mundo lo hace, pues ya está aprobado o tiene el cheque de ser bueno. Igual los adultos pienso que tenemos presiones también y debemos cuidarnos de no pecar. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El primer consejo es ser obedientes y el segundo consejo es decir no al camino del pecado. ¿Okay? Vamos con el tercer discurso de la sabiduría. Este tercer discurso tiene que ver con someternos al temor de Dios. Ahí mismo, miren que solo en el primer capítulo, el primer capítulo de Proverbios vemos 3 discursos de sabiduría. Y una de las cosas que me llama la atención es que la sabiduría está disponible. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Salomón pide sabiduría. Entonces es uno de los pasajes que los cristianos deberíamos usar casi a diario. Decirle al Señor que nos dé sabiduría para actuar en la vida. Creo que alguien habilitó un micrófono. Si alguien quiere participar, pues me avisa. ¿Sí? Quería leer esos versículos. Sí. Ok, perfecto. Ok, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice su razón. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Wow. Yo no sé ustedes, pero nos deja varias reflexiones esta porción de la palabra. Cuando dice volverse a su reprensión,
significa que muchas veces Dios nos llama la atención a través de nuestras lecturas devocionales. A veces por alguna razón extraña, nuestra lectura devocional que nos confrontó también es usada por el que está dando el mensaje o la palabra y también nos confronta. Y por ahí algún hermano platica con nosotros y también nos dice la palabra que nos está confrontando. Y es Dios hablándonos para que nos volvamos a su reprensión y nos arrepintamos. Esto de someterse al temor de Dios es estar constantemente siendo formado por el alfarero. Nosotros somos como el barro, dice la palabra, y Él es el alfarero que nos está formando. Si nosotros nos volvemos a su reprensión, dice que Él va a derramar su espíritu sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. La consecuencia de no someterse a este temor de Dios es que cuando clamemos, si ustedes leyeron todo lo escucharon el pasaje, dice que Él va a ser indiferente y no va a ser encontrado si lo buscamos sin habernos sometido a su reprensión. Y si nosotros reaccionamos de la forma correcta a la palabra y dejamos que la palabra nos forme, entonces vamos a habitar confiados y vamos a vivir tranquilos. Y siempre esa ruta, ¿verdad? Tomar el camino correcto para tener paz, para tener esa confianza, esa tranquilidad que necesitamos. El discurso número 3 es este, pues someterse al temor de Dios. Luego viene la parte que nos incluye a nosotros en buscar la sabiduría de Dios. Ya estamos hablando del capítulo 2. El capítulo 2 de Proverbios ya nos habla de oír, de guardar, de estar atentos, de inclinar nuestro corazón. Estas son acciones que nosotros debemos tomar. La sabiduría de Dios está disponible para todo el que la quiera, pero se necesita de nosotros que vayamos, estudiemos, vayamos, memoricemos, vayamos y apliquemos la palabra, y así esta sabiduría va a llenar nuestras vidas y nos va a dar todas esas bendiciones que están escritas. Y debemos clamar, escuchen bien, buscarla, escudriñar, estudiar, indagar, entender lo que la palabra nos está revelando. Por eso estos estudios, por eso los demás estudios que hay en la iglesia, para hacer el camino de los hermanos un poco más sencillo para entender la palabra. Hallar ese conocimiento de la palabra. El capítulo 2 nos habla entonces de una acción nuestra hacia la sabiduría. Ella está disponible para nosotros. ¿Sí? Pero nosotros debemos buscarla. El verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría. Este verso me impactó porque, mire, hay gente muy preparada. Hay gente con PhD, es decir, postdoctorados. Pero la sabiduría que viene del cielo no la da la educación formal. La educación formal nos instruye y nos da ciertas herramientas para defendernos en la vida. Pero la sabiduría, el verso 6, porque Jehová es el que da la sabiduría. Conozco gente con pocas letras, con una sabiduría de Dios profunda. Yo no sé cuántos dicen amén y cuántos coinciden con este pensamiento. Pero lo cierto es que usted puede tener muchos estudios, pero si no consume la Biblia y si no busca el poder del Espíritu Santo, no tendrá mucha sabiduría de Dios para vivir. Y repito una vez más el verso 6, me gustaría que se quedaran con él, que se lo memorizaran. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Digan amén, por favor, esto es poderoso. Amén. La inteligencia viene del cielo, aleluya. Viene del cielo y viene de parte de Dios. Así que si buscamos a Dios, nos vamos a ser más sabios y más inteligentes. Si leemos más la Biblia, vamos a ser más sabios y más inteligentes. Y ahí que el Hijo de Dios tiene las herramientas para vivir una vida en el gozo del Señor. Claro que sí, tiene las herramientas poderosas. Hermanos amados, yo los invito a buscar la sabiduría que viene del cielo. Esa oración que hizo Salomón, búsquenla. Donde pide sabiduría. En el libro de Santiago dice que el Señor da la sabiduría sin medida a aquel que la pide y la busca. Este tercer discurso nos invita
a nosotros a dar un paso de fe y decir, yo voy tras la sabiduría de Dios para vivir con discreción. Mire lo que dice el verso 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Alguien sabe qué significa la discreción? Alguien, si no se lo sabe, lo puede googlear y decirnos qué significa la discreción. A ver. ¿Nadie? ¿Cuándo consideramos a alguien discreto? ¿O un sinónimo de discreción? Reservado, prudente. Insensato. Cauteloso, que guarda un Prudencia. secreto. Ah, correcto. Cauteloso, sensato. Mire. Guarda los caminos de su casa, ¿verdad? Oh, cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pues Dios nos hace actuar con esa discreción que se necesita. Porque como nos explicaba la hermana Diana, el simple, el escarnecedor, el necio, pues no es discreto, pues. Es una bomba, pues. Lo tocan y explota, y saca todo, y dice todo como se le viene, no tiene un filtro, pues. En cambio, el que tiene la sabiduría de Dios, mire, se calla, medita, piensa, antes de responder, piensa. Y si lo que va a decir no edifica, simplemente no lo dice. Simplemente no lo dice. ¿Y todo esto de dónde viene? Dice que es Jehová quien da esto. Amén. Puede ser muy listo en este mundo y tener un summa cum laude, pero la sabiduría solo viene del cielo, ¿no? Así que hay que buscarla para poder vivir bien. Poder vivir bien de acuerdo a la palabra de Dios, no a los criterios nuestros. Bueno, ahí estamos, ahí siguen siendo humanos. El verso 12, miren cómo dice, hablando siempre de esta sabiduría que debemos buscar, para que nos libre del mal camino y de los hombres que hablan perversidad. Y el 16 aún va mucho más allá, dice, para ser librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ya más adelante vamos a ver esto, aunque ya se nos cumplió la hora, ya son las 8 en punto. Y vamos a seguir, creo, la otra semana con los discursos, pero voy a terminar con este al menos. Dice, los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Verso 21. Bueno, podemos leer desde el 20, vamos a ver. Sí. Así andarás por el camino de lo bueno, dice el verso 20, y seguirás la vereda de lo justo, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Bueno, hasta este momento hemos llegado al capítulo 2 de los discursos de la sabiduría, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Vimos el propósito del libro de los Proverbios. Vimos los discursos de la sabiduría hasta este que es buscar la sabiduría. El primer discurso de la sabiduría para todos es, diga conmigo, obediencia. Número 2, no decir no al pecado. Número 3, someternos al temor de Dios para vivir confiados y tranquilos. Y este es ir en busca de la de esta sabiduría. Y como lo leímos en el verso 6, que es el que yo dejaría hoy en el corazón de ustedes, porque de Jehová es el que da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario para hacer el cierre de la clase. Está claro. Clarísimo, dice. Es clarísimo, dice la hermana. Sí. Vamos a ver, ¿alguien tiene algún comentario ya para el cierre de la clase de hoy? Tenemos aún más que compartir, ¿verdad? Pero la otra semana pues vamos a estarnos viendo. Amén. Vamos a ver. ¿Alguien más? Vamos a dar todavía un segundo más. Si alguien quiere compartir algún comentario o algo que lo haya leído, haya visto por ahí, haya leído, que quiera preguntar, que quiera comentar. Un segundo más, unos 2 o 3 segundos más. Si no, pues vamos a cerrar la clase con este proverbio. Ya habíamos visto el 2.6, pero el 1.7 lo tenía ya aquí en la presentación para que lo pudiésemos llevar ya y reflexionar en la noche de hoy y a dormir con este proverbio en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Ajá. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vean ahí, ¿no? ¿Cuántos motivamos la síntesis? ¿Y cuántos hermanos hay conectados? Muy bien, nos quedamos por acá entonces, amados hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Cierren todos sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido que de ti viene la sabiduría, Señor, y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hoy nos humillamos ante tu poderosa mano, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser más obedientes, a ser más dispuestos y propensos a no pecar, a poder discernir dónde está tu sabiduría, Padre, y poder entenderla, y poder buscarla, Señor, poder buscarla para vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a todos a serte fieles a ti, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos y deseamos y anhelamos que tu sabiduría nos inunde, que tu sabiduría nos cubra, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos llene, Señor. Gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos, que todos tengan un sueño reparador, que todos sean bendecidos en esta noche, que descansen, que tengan paz, que tu gracia los cubra, los sane. Aquellos que han estado pasando un proceso de enfermedad, puedas tocar sus cuerpos, Señor, y ser medicina para sus huesos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ponemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, en tus manos, mi Dios, y de ahí nadie la puede arrebatar. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Hermanos.